7 de la mañana con 21 minutos. Yo les cuento que el Banco Central aumentó en 75 puntos base la tasa de interés, dejándola en 9%. La histórica cifra es la más alta alcanzada desde el año 98. Para profundizar en las consecuencias y escenarios de este aumento, Carola Garrido, ya la tenemos ahí en pantalla, nos cuenta los detalles. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, estábamos comentando aquí con nuestro entrevistado los alcances que esto va a tener para la gente, porque tiene cosas buenas y malas, y es lo que queremos explicar. Jorge Berríos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Decíamos que, bueno, esta es una tasa que no se veía hace más de 20 años, ¿cierto? 9%. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Porque tiene dos caras. Veamos la cara buena y después la mala. ¿Qué es lo malo de esto? O sea, lo bueno que tiene. Principalmente el Banco Central lo que está haciendo, tomando medidas macroeconómicas para controlar el tema de la inflación. Vimos que el IPC de mayo ya se volvió sobre lo que se tenía previsto o sobre el rango que había hecho el Central. Entonces, la medida que está tomando en términos de detener el crecimiento o la inyección de que se hizo de flujos de capital al sistema, está tratando de tenerlo de manera de evitar el tema de la inflación. La subida de precios de todos los artículos de la canasta básica, estamos viendo pan, combustible y otras cosas, afecta directamente a las personas. Entonces lo que está haciendo el Banco Central es tratar de detener eso y que la inflación de los próximos meses tienda a bajar y no se den expectativas de sobre 2 dígitos. Eso es lo bueno que tiene la política que está haciendo el Central en estos minutos. Lo malo. ¿Cuál es lo malo? Todo remedio tiene un efecto colateral. ¿El efecto colateral cuál es? Al subir la TPM y la tasa de referencia, todos los bancos o todas las instituciones financieras van a subir las tasas de referencia. Entonces, aquí tenemos un alza en los créditos hipotecarios, en los créditos de consumo, pero lo que es más complejo, están subiendo todas las tasas de financiamiento de las empresas. Es decir, hoy día las pymes, las medianas, están viendo que sus costos de financiamiento se está cuadriplicando, 4 veces el costo que tenían hace 1 o 2 años atrás. Y eso significa que aparte de la restricción que está poniendo la banca para los créditos y capital de trabajo, las empresas medianas y pymes se están viendo muy complicadas en términos del acceso al financiamiento y sobre todo de las tasas que están pagando. Entonces ahí hay un peligro muy grande que esto, que es beneficioso para detener la inflación, termine teniendo un costo colateral que sea más grande que el control de la inflación, que es que las empresas empiecen a quebrar y no tengan cómo subsistir en términos de financiamiento. Se podría traducir en desempleo también. Exactamente. Entonces ahí hay un equilibrio bastante complejo y que yo creo que debería empezarse a analizar y ver qué es los efectos que está teniendo la empresa y cómo ayudarla. De un ejemplo, el FOGAPE 1 y 2 que se dio para efectos de la pandemia fue tremendamente bueno para las empresas poder sortear esta crisis, y yo creo que sería bueno que el gobierno o alguna entidad analizaran esta crisis más profundamente, sobre todo a nivel de empresas medianas y pymes, de manera de ver un FOGAPE 3 o un FOGAPE modificado, de manera que las empresas pudieran acceder a un financiamiento de capital de trabajo barato y rápido a través de la banca o alguna institución financiera. Ahora, esta medida que ha tomado el Banco Central y que iría en ayuda, ¿cierto?, de todas aquellas personas y de todo lo que estamos pagando más producto de la inflación, ¿cuándo se podría ver esos resultados? ¿Cuándo podríamos empezar a ver que las cosas ya no están con los precios tan elevados? Yo creo que hay ciclos y tenemos no solamente el problema, el ciclo inflacionario en Chile, sino que hay un ciclo inflacionario en Estados Unidos que en abril llegó al 8.3%, en la zona euro que está cercano al 7%. Entonces no es un ciclo solamente en Chile, sino que es un ciclo que está viendo a nivel mundial de inflación. ¿Esperar con respecto a eso también? Ahora, ¿a cuándo llega esto? ¿Cuándo va a llegar? Depende de cómo sean las medidas centrales, qué tan efecto tiene. Pero aquí también hay una segunda variable que es bastante importante. Dado los riesgos políticos, los riesgos económicos ahí en el mercado, también hay un factor un poquito de especulación. Y sobre todo cuando hay factores de riesgo en la economía o riesgo, se genera un poco en la especulación de precios, y que yo creo que también está pasando un poco. Y en ese sentido, también es bueno que mientras no se dejen clara lo que son la reforma tributaria o cuáles son las reformas económicas que van a hacer, va a seguir no solamente un efecto que es internacional de la inflación, pero sí hay un efecto político. Y eso, aunque
es intangible, a lo mejor no se puede medir tan claro, pero yo creo que sí hay un efecto de eso en el efecto de la inflación y los precios que estamos viendo en este minuto. Roberto, ¿quieres preguntar algo? Sí, Carola. Bueno, la tasa de interés está muy alta, 9%. Le quería preguntar a Jorge lo siguiente. Hay gente que pide plata prestada, por ejemplo, porque, no sé, se quiere comprar una tele, se quiere ir de viaje. Son inversiones que uno puede dejar para otro momento. Pero ¿qué pasa con quienes quieren pedir un crédito para iniciar un pequeño negocio, un emprendimiento? ¿Cuál es la recomendación que puede hacer él al momento de pedir plata prestada hoy en día? Yo le diría 2 recomendaciones. La primera recomendación clara es que no son tiempos de inversión en suntuario o cosas que se puedan postergar. Y en ese sentido, para una persona que quiere hacer inversión hoy día, espere un poco, detenga las inversiones que no sean estrictamente necesarias o elementos que sean suntuarios. Estamos viendo a nivel de personas, pero veamos a nivel empresa. Si uno quiere iniciar un negocio, hay capitales de riesgo y hay capitales que se pueden ver a través de Corfo. Hay un montón de capitales, tanto para pequeña o mediana empresa, inclusive hasta para ferias. Hay créditos especiales que se pueden ver que son capitales que se pueden pedir o se pueden tramitar y que son justamente para eso, para iniciar negocio o para tipo de emprendimiento. Inclusive más, para las mujeres hay capitales abeja. Entonces hay otra alternativa que son más buenas que estar pidiendo dinero de un crédito consumo, un crédito que tiene tasa alta hoy día, que son difíciles de comprar porque son créditos personales, mientras que hay otros créditos que se pueden ver a través de Corfo o elementos de financiamiento para emprendimiento. Y yo creo que ahí, si uno empieza a averiguar un poquito más, hay bastante de eso y que yo creo que es bueno que lo podrían considerar como una alternativa. Jorge, bueno, esta inflación va de la mano también con el endeudamiento de la gente, porque recién conversábamos que la gente igual sigue comprando mucho en el supermercado, eso se ve, pero tal vez ya no compran con débito, sino que compran con crédito. Sí, se ha visto mucho y no es de ahora, es una práctica que se empezó a hacer hace mucho tiempo, que la persona tiene que uno entender que comprar a crédito o en 3 cuotas un pan o comprar la mercadería de la semana a crédito es estar comprando, es como si uno comprara un bien de capital, y el pan o lo que uno compra en la canasta diaria no es un bien de capital, es un bien de consumo. O sea, eso debería comprarlo con los propios sueldos. Si ese síntoma se va incrementando, significa que las personas en este minuto están con problemas financieros o están viendo que los sueldos están mermados y no le alcanza para cubrir lo que es su canasta básica o lo que es mensualmente. Y eso puede deberse, uno, al tema inflación, al tema todavía de recuperación del empleo. Podrían haber varios factores, pero sí, eso sería súper preocupante si es que se empieza a incrementar ese tema, porque a la larga las personas estarían viviendo el endeudamiento, y esa es la peor de las políticas que puede tener una persona para poder vivir. Es difícil hacer proyecciones, como usted decía, pero bueno, por lo bajo todo este año debería mantenerse esta situación así, ¿sí? Absolutamente. Y ya el Banco Central, como hablábamos, ya modificó su proyección de crecimiento y ya modificó su proyección de inflación. Inclusive ya está proyectando la inflación hasta final de este año de un 9.9. Es decir, estaríamos pensando ya para este año, si es que no hay un control de la inflación grande, estaríamos pensando ya para este año en 2 dígitos. Hacia fines de año ya probablemente. Probablemente hasta finales de año. Hay que ver qué pasa en los próximos meses y cuáles son las proyecciones que hace en Central, porque hoy día ha estado modificando más o menos en cada IPOM, ha estado modificando las proyecciones, dado la volatilidad que está en la economía. Ahora, no solamente una volatilidad local, sino que hay que entender también que estamos con un tema internacional, que no es solamente la guerra de Ucrania, es un problema que derivó de la pandemia, que dado el choque económico, que se pararon las cadenas logísticas, se paró la producción, estamos recién reiniciando, readecuando todo lo que nos produjo la pandemia, y eso en parte es lo que se está viendo. Ahora, la zona de euro está más complicada por la guerra Ucrania, por tema de combustible, el tema de gas, y un efecto para nosotros sí ha sido el tema del trigo, por ejemplo, y eso yo creo que va a persistir de aquí hasta final de año. Con el alza del pan que tanto hemos hablado. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. No, al contrario, muy buenos días a ustedes, que tengan un buen día, y un consejo, es tiempo de ahorrar un poco y aprender un poco a que vamos a tener que vivir con inflación alta por lo menos este y el próximo año.
Perfecto. Muchas gracias, Jorge Berríos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Claro, antes del despacho, Roberto, hablábamos que hay que pensar un poco más. ¿Será el momento de cambiar el auto? ¿Será el momento de hacer gastos grandes? Bueno, al parecer hay que pensarlo un poquito y dejarlo por lo menos para más adelante. Así es, Carola. Oye, clarísima la explicación de Jorge, me encantó, muy didáctico, con peras y manzanas explicándonos la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país a raíz de la inflación. Muchas gracias, Carola.